¿Son muchos ustedes? ¿Cuántos saben conectarse? Bien, entonces vamos a hacer un repaso y vamos a hablar de lo que es el páncreas. Mide aproximadamente 6 pulgadas de largo y se encuentra en la parte posterior del abdomen, está detrás del estómago. La cabeza del páncreas está en el lado derecho del abdomen y está conectado al duodeno. La primera se acciona a través de un pequeño tubo llamado conducto pancreático. Luego tenemos todo lo que es el extremo angosto del páncreas que va hacia el lado izquierdo del cuerpo. Bien, la insulina. La insulina es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos y es secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. ¿Cómo se regula la liberación? Mediante los niveles de glucosa en sangre. Si el nivel de glucosa en sangre es alto, el páncreas, mediante las células beta, lo que hace es segregar insulina. Estas células van a tomar la glucosa en la sangre y esto lleva a la disminución de los niveles, estableciéndose niveles normales de glucosa en sangre. Por el contrario, si el nivel de glucosa es bajo, el páncreas lo que va a hacer mediante las células alfa es secretar glucagón. El glucagón que hace que el hígado descarga glucosa en la sangre y de nuevo se restablecen los valores. Entonces tiene una retroalimentación de acuerdo a los niveles de glucosa que yo tenga en sangre. Bueno, mediante las células beta también, ¿qué vamos a tener? Que son importantes las incretinas. Cuando los niveles de glucosa están elevados, las incretinas son las que van a estimular la liberación por las células beta de la insulina y esto lleva a un aumento en la captación de glucosa en los músculos. Si es menor, lo que hace es las células alfa van a liberar el glucagón que produce un menor gasto de glucosa por parte de la célula. ¿Cuáles son los efectos metabólicos? Y esto siempre es importante tenerlo en cuenta porque van a ser las características que nos van a llevar a nosotros a determinar o a saber por ahí qué es lo que va a producir cuando una persona tiene, digamos, déficit de la insulina. En el músculo, la insulina aumenta la captura de glucosa y aumenta la gluconeogénesis. En el músculo, el glucagón no tiene efecto. En tejido adiposo, la insulina aumenta captura de glucosa, aumenta lipogénesis y disminuye lipólisis. El glucagón, al contrario, lo que hace es aumentar la lipólisis. Y en hígado tenemos que la insulina aumenta glucogenogénesis, aumenta lipogénesis y disminuye gluconeogénesis. El glucagón, ¿qué es lo que va a hacer? Al contrario, va a disminuir la glucogenogénesis y aumentar la glucogenólisis. La diabetes, tenemos distintos tipos de diabetes. La tipo 1 es cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca las propias células productoras de la insulina del páncreas y en este caso se va a requerir inyecciones de insulina porque el organismo no es capaz de secretarla. En la diabetes tipo 2, el páncreas pierde la capacidad de producir y liberar insulina de manera adecuada y también lo que puede pasar es que el cuerpo se vuelve resistente a la insulina y aumenta el azúcar en sangre. Siempre por ahí se le caracteriza también que la diabetes tipo 1 aparece en temprana edad, en niños o en juventud, y la tipo 2 es de una persona, digamos, mayor. Mayor no, de los 40, incluso ahora, sobre todo por la mala alimentación, está apareciendo en temprana edad la diabetes tipo 2. La diabetes gestacional se manifiesta durante el embarazo, pero está relacionada con un incremento del riesgo de padecer diabetes tipo 2. Y después tenemos aquellas que son específicas, que también son diabetes joven, inicio en la madurez, puede haber falla en la mutación de genes que codifica la glucosinasa, mutación del gen que codifica receptores de insulina,
siempre, digamos, las específicas están más relacionadas con una mutación de los genes. ¿Cómo las vamos a clasificar a las insulinas? Según su duración van a ser de acción corta, intermedia o prolongada, según su origen humana, porcina, bovina y recombinante, y según su vía de administración endovenosa, intramuscular y subcutánea. Siempre cuando hablamos de la clasificación o cuando describamos tenemos que decir según qué lo clasificamos, pero siempre van a ver que una misma insulina yo puedo decir que es de acción corta y que es humana, o que es de acción corta y es porcina, que es de acción corta y yo la voy a administrar endovenosa, que es de acción intermedia y la voy a administrar intramuscular. O sea, siempre es una misma insulina que va a estar en distintas clasificaciones, que también por ahí es importante que lo sepan, porque tanto en farmacia o en bioquímica, cuando ustedes hablen con el paciente, muchas veces él le va a saber explicar qué tipo de insulina de acuerdo a si dura poco. Muchas veces dicen, es la que me pongo para corregir un valor, o es la que me pongo ya para mantenerla. O van a decir, es la que me la coloco en la pierna, me la coloco en la panza, me la colocan en vena. Y dentro de esta clasificación es importante para distinguir tipos de insulina. En los tipos tenemos la regular cristalina, que es un aspecto claro, no tiene proteína agregada, la vía de administración es endovenosa o subcutánea, y el inicio es de 0,3 a 0,7 horas y dura entre 5 a 8 horas. Esta es la insulina regular cristalina o la insulina rápida, es la que se coloca para corregir los valores en el momento. Y después tenemos distintos tipos de insulina, donde las más comunes es la NPH isófano, que el aspecto es turbio, tiene agregado de protamina, la vía de administración es la subcutánea y la acción el inicio es de 1 a 2 horas y dura entre 18 a 24. Después tenemos también protamina zinc, que tiene el agregado de protamina y de zinc, el aspecto es turbio, la vía de administración es subcutánea, el inicio es de 4 a 6 horas y la duración va de 24 a 36 horas. Dentro de esto también que es importante, la regular cristalina es la única que es endovenosa. Ninguna que tenga algún agregado se la puede administrar por vía endovenosa. Eso es importante también para que cuando estudien sepan distinguirlo. Y esto en los tipos y en los aspectos siempre vamos a ver que las que tienen agregadas tienen un aspecto más turbio. Ha cambiado mucho lo que es la administración de la insulina, porque antes también el aspecto yo lo podía ver a simple vista en los frascos multidosis. En las lapiceras ya no se ve el aspecto. Pero sí, lo que tengo que tener en cuenta por ahí es que siempre que tiene un agregado de una proteína, que pueden ser varios, porque ahora en el mercado hay muchas, la administración nunca puede ser endovenosa. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. Bien. En este cuadrito, cuando hablamos de tipo de insulina, hay muchísimos nombres comerciales. Yo puse algunos nombres genéricos y comerciales, como por ahí les pueda sonar o saben de alguien que la usa. Entonces tenemos la ultra rápida, que es la insulina aspártica, glulicina, Lispro, y los nombres comerciales son Novorapid, Apidra, Humalog. La rápida, que es la regular, que se llama rápida, regular o cristalina, Humulin, Insuman, Novolin, y después tenemos las intermedias que tienen NPH, y van a ver que casi todos los nombres siempre, la regular lleva la R, la NPH lleva la N, Humulin, Insuman, Novolin. Las prolongadas tenemos agregado de detemir y de glargina, y tenemos la levemir y la lantus. Y después tenemos mezclas que muchas veces vienen ya en un mismo inyectable agregados a un poco de regular y un poco con algún agregado. Bien, esto es importante si bien tenemos dentro de las intermedias y las prolongadas, o por ejemplo en la prolongada, que tenemos dos tipos, que tenemos la detemir y la glargina, si bien la acción es la misma, si bien el tiempo
el mismo muchas veces en todo lo que es hormona van a observar que el cambio no es tan fácil de una insulina a otra, siempre tiene que ir acompañado de la consulta médica, porque incluso el paciente, por más que sea el mismo efecto de insulina, por más que tenga el mismo tiempo de inicio, por más que tenga el mismo tiempo de duración, muchas veces el paciente no reacciona igual y se necesita entre 7 y 10 días para estabilizar el cambio de una insulina. Esto incluso ahora ha pasado muchísimo porque han entrado en falta muchas insulinas y si bien en el mercado tenés para ofrecer otras, siempre es eso importante recomendar y ver que los valores pueden cambiar. ¿Cuáles son los factores que van a determinar la velocidad de una absorción de la insulina? El sitio de inyección. Si va a ser endovenosa, si yo le agrego intramuscular, si le agrego subcutánea, todo eso va a depender de cuál va a ser la velocidad de absorción. ¿Por qué también? Porque en el sitio de inyección que yo tengo que ver la cantidad de tejido adiposo que tengo, la cantidad de flujo sanguíneo subcutáneo, la actividad muscular, si es un músculo, digamos, que se trabaja continuamente, si es un músculo en reposo. El tipo de insulina también va a cambiar la absorción, de acuerdo si es una insulina cristalina, va a difundir mucho más rápido si tiene el agregado de protamina o tiene el agregado de detemir, de glargina. El volumen y concentración de insulina inyectada. No es lo mismo por ahí agregar lo que es 2 UI a inyectar 5 UI. Entonces, todo eso va a cambiar la velocidad de absorción de acuerdo a la cantidad de insulina que se inyecta. Y también la profundidad de la inyección, siempre sabemos ya que el endovenoso ingresa directamente en sangre, en cambio después va cambiando si tengo un subcutáneo o si tengo un intramuscular, cuánto demora en absorberse. ¿Cuál es la indicación del tratamiento de insulina? Tenemos terapia primaria de pacientes con diabetes insulino dependiente, con diabetes post-pancreatectomía y terapia de la diabetes gestacional. En la diabetes gestacional solo está indicado el uso de las insulinas para controlar la glucemia. El objetivo es normalizar los valores de glucemia para que todos los aspectos del metabolismo y del funcionamiento normal del paciente se estabiliza. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Hipoglucemia, alergia a la misma insulina o a algún componente, lipoatrofia o hipertrofia del sitio de inyección, por eso siempre se solicita que se vaya cambiando el sitio de inyección y que no siempre sea en una misma zona, y el edema por insulina es muy común, que incluso se va regulando siempre, digamos, con asistencia y con consulta médica, si de acuerdo al grado de edema o se disminuyen los valores y también se encuentra un equilibrio entre los 10, 15 días, un mes, de acuerdo al paciente, y ese edema va disminuyendo. Bien, también es importante tener en cuenta cuáles son los fármacos con acción hipoglucemiante y los fármacos con acción hiperglucemiante, sobre todo en los laboratorios de análisis, porque muchas veces sale alterada la glucemia y es importante preguntarle al paciente si estuvo con algún tipo de medicación que pueda alterar esos valores. Y también tener en cuenta que estos fármacos que pueden producir hipoglucemia o hiperglucemia pueden interaccionar con la misma insulina que el paciente se está administrando. Entonces, dentro de los hipoglucemiantes tenemos los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos, salicilatos, endometacina, naproxeno, etanol, IECA, litio, teofilina, calcio, bromocriptina, mebendazol, ampicsulbactam, sulfonamidas, tetraciclina y piridoxina. Y dentro de los hiperglucemiantes tenemos la adrenalina, los glucocorticoides, que esto es uno de los más comunes y que siempre altera los análisis de laboratorio, los diuréticos, los anticonceptivos orales, agonistas de receptores beta-adrenérgicos, bloqueantes de canales de calcio,
fenilidantoína, clonidina, bloqueantes de los receptores histamina 2, pentamidina, morfina, heparina, ácido anhidríxico, marihuana y nicotina. Bien, respecto a los hipoglucemiantes orales, también vamos a encontrar distintas clasificaciones en la bibliografía. Acá los vamos a clasificar como los secretagogos de insulina, que tenemos las sulfonilureas, meglitinidas y difenilalanina. Biguanidinas tenemos metformina y fenformina, tiazolidenodionas, pioglitazona y rosiglitazona, y los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Las sulfonilureas, el mecanismo de acción, estimula la liberación de insulina, se inicia por medio de un canal de potasio sensible a ATP y bloqueo del mismo. La constancia del potasio reducida origina despolarización de la membrana y flujo de calcio a través de los canales de calcio sensible de voltaje. Todo esto lo que hace es estimular y libera insulina por parte del páncreas. Segunda y tercera generación. Ambas tienen una absorción digestiva, tienen unión a proteínas plasmáticas entre 90 y 99, las tres generaciones, metabolismo hepático y eliminación renal. Acá también vemos que la industria siempre a lo que apunta es a la adherencia al tratamiento de fármacos, entonces lo que va a cambiar es el tiempo de vida media. En la primera generación teníamos entre 4 y 7 horas, a excepción de la cloropropamida. En la segunda de 12 a 24 y en la tercera de 16 a 24 horas. Las reacciones adversas son hipoglucemia, náuseas, vómito, agranulocitosis, anemia aplásica y hemolítica. Y la particularidad con la primera generación es la hiponatremia, que fue a lo que llevó prácticamente al el desuso de la primera generación. En los análogos tenemos la tolbutamida, acetohexamida, cloropropamida y tolasamida. En la segunda tenemos la glibenclamida, glicacida y glicacida. Y en la tercera generación la glimepirida. La glimepirida dentro de este grupo es el más utilizado a la fecha. Las guanidinas. Dentro del grupo de las guanidinas, el mecanismo de acción funciona a una disminución de la absorción intestinal de la glucosa y una disminución de la producción hepática de la glucosa. También una utilización de la glucosa por tejido muscular y graso, y todo esto lleva a una disminución de la resistencia a la insulina. No tiene efectos en sujetos normales, interfiere con la oxidación del lactato y el enlentecimiento de la absorción gastrointestinal. ¿Por qué vamos a que no tiene efecto en sujetos normales? Porque muchas veces se hace un mal uso de los medicamentos y se receta este tipo de medicamentos para descenso de peso, pero no tiene ese efecto. Acá tenemos dos fármacos, que es la metformina y la fenformina, los dos de absorción digestiva. La metformina tiene unión a proteína plasmática nula y la fenformina escasa, el metabolismo hepático, la eliminación renal. Tiempo de vida media es bastante cortito, entre 1,2 a 4,5 horas. Y la reacción adversa es diarrea, dolor abdominal, náuseas, sabor metálico y anorexia. La fenformina aparte tenía la particularidad de producir acidosis láctica, por lo que se dejó de utilizar en la década del 70 porque era una acidosis láctica bastante grave que incluso llevó a muerte de pacientes. En las reacciones adversas, cuando hablamos de diarrea, dolor abdominal y náuseas, está comprobado que estas reacciones adversas disminuyen con la dieta del paciente. Es un medicamento que siempre se recomienda, o sea, se recomienda, aparte de la administración del medicamento, la actividad física y la dieta. Porque si volvemos acá, disminuye la absorción intestinal de la glucosa. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una dieta rica en grasas, yo estoy disminuyendo todo lo que es la absorción intestinal y eliminando, va a producir
diarrea porque va a tener mucho lípido las heces, entonces eso va a llevar a que sí tenga diarrea, tenga meteorismo, tenga náuseas. En cambio, si la medicación se acompaña con una dieta y con una actividad física, las reacciones adversas disminuyen casi a nulas. Y también porque hablamos de, es un medicamento que se acompaña con la actividad física, porque ayuda a que los músculos utilicen la glucosa, pero también para eso uno tiene que incentivar esa utilización con la actividad física para que el músculo aumente de esa manera la utilización de la glucosa. Está contraindicada en deterioro de función renal, enfermedades hepáticas, insuficiencia cardíaca, pulmonar y todos los procedimientos que incrementen la producción de lactato, también por hipersensibilidad. En el grupo de las tiacilenodionas lo que hacen es actúan sobre receptores específicos que, de la transcripción del metabolismo de la insulina. Entonces, ¿esto qué es lo que va a producir? En tejido adiposo, lo que va a hacer incrementa la utilización. Después vamos a tener un descenso de la resistencia de la insulina, un incremento del AMP, del AMPK y un decremento, digamos, de la gluconeogénesis. En músculo lo que va a hacer también disminuye la resistencia a la insulina. Los efectos farmacológicos vamos a tener como respuesta a la insulina, aumenta la respuesta de la insulina en tejido adiposo y muscular, entonces esto lleva a una disminución de la glucosa. Las reacciones adversas son cefaleas, mialgia, incremento de enzimas hepáticas. Acá tenemos dos medicamentos, rosiglitazona y pioglitazona. La absorción de ambos es digestiva, la unión de proteína plasmática elevada, el metabolismo hepático, eliminación renal en la rosiglitazona y en la pioglitazona biliar. La reacción adversa, hepatotoxicidad, aumento de peso, osteoporosis, mayor riesgo de fractura y mayor riesgo de infarto. Acá cuando hablamos de la eliminación en renal y en biliar, es importante distinguirlo cuando se administra un medicamento a un paciente. Si ese paciente tiene comprometida la función renal, es mejor administrar un medicamento que su eliminación sea biliar para no sobrecargar todo lo que es el sistema renal. Y la contraindicación de este medicamento es la insuficiencia cardíaca congestiva. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa lo que hacen es disminuir la digestión de los almidones administrados con los medicamentos. Acá tenemos la carbosa y el miglitol, la absorción digestiva escasa en la carbosa y en el miglitol digestiva, metabolismo, la carbosa por bacterias intestinales y el miglitol hepático. La eliminación es renal. También tenemos reacción adversa, meteorismo, diarrea y calambres intestinal. Y la contraindicación, úlcera de colon y obstrucción intestinal. Volvemos a lo mismo. El RAM, que es el meteorismo, diarrea y calambre, es porque es un inhibidor de la alfa-glucosidasa que lo que va a hacer es disminuir la digestión de los alimentos. Disminuye, pero si yo no disminuyo o no modifico la dieta, todo esto lleva a que yo tenga mayor contenido de almidón, mayor contenido graso, que no se vaya, que disminuye la digestión y que se elimina de manera, digamos, como diarrea. Vuelvo a remarcar que este tipo de medicación es para la hiperglucemia y que siempre va acompañado con dieta y ejercicio. Y no es un medicamento, digamos, para bajar de peso, porque en el mal uso que se viene haciendo en los últimos años, se da este tipo de medicamentos para descenso de peso. Y es un medicamento que está indicado para la hiperglucemia. Y bueno, la insulina inhalada, hay muchísimo para hablar, pero todavía no hay ninguna que esté autorizada. Estados Unidos la autorizó, después la retiró.
y es una historia de éxitos y fracasos porque no se ha logrado llegar a una estabilidad de los niveles de insulina, tanto en diferentes pacientes, que lo que se inhala y la biodisponibilidad sea la misma, hasta en los mismos pacientes. No se ha llegado a eso, hubo muchísimos problemas respecto a hipersensibilidad y a otras cuestiones, por lo que siguen estudios, y si bien es alentador pensar que una persona, en vez de tener que inyectarse todos los días una insulina, lo puede inhalar, todavía no se encontró, digamos, todavía no se llegó al perfil que se necesita. ¿Alguna pregunta? Profe, yo le quería hacer dos preguntitas. Sí. En el caso de la metformina, porque estaba leyendo, dice, indicado en fracasos primarios o secundarios de la sulfonilurea. Y después leo que dice contraindicado en el embarazo. ¿Por qué es? Ahí volvemos. La sulfonilurea siempre es el primer medicamento, digamos, que se utiliza en el tratamiento de la hiperglucemia, que lo que hace es estimular la liberación de la insulina. Lo primero que se tiene que ver es, si yo tengo insulina y no la libero, empezar por este medicamento que también estaba dentro de los secretágogos. Entonces yo lo que tengo que buscar es eliminar. Es el primer tratamiento, ¿por qué? Porque si yo la tengo y mi célula no la puede liberar, yo tengo que buscar liberarlo. Por eso es el primer tratamiento que se da, las sulfonilureas. Vimos las de distintas generaciones, hoy en día la más usada es la glimepirida, la glibenclamida. También tener en cuenta cuando veamos entre las primeras, segunda y tercera generación, siempre va mejorando algún parámetro, como por ejemplo, la vía la glimepirida. Lo primero que tengo que hacer es ver si la tengo a la insulina y no la puedo liberar, secretarla. Eso es uno de los primeros. Y respecto a la metformina, que está contraindicada en embarazo, porque lo primero que se usa en embarazo es la insulina. O sea, lo único que está hoy registrado en la bibliografía para utilizar durante la diabetes gestacional es la insulina, la metformina no. Sin embargo, hay por ahí algunos médicos se están empezando a hacer algunos estudios de que es bastante segura, pero no está estudiada. Siempre van a ver también que cuando se estudia un medicamento, siempre se hace por lo general en edad adulta o en niños en determinado rango, y siempre quedan los neonatos sin estudios y las embarazadas porque es un grupo reducido y es un grupo, digamos, que tiene bastantes factores. Gracias, profe. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe. ¿Para qué es el agregado de la proteínico en las insulinas? ¿Qué función cumple? La función que cumple, digamos, es que en el momento que vos la administras, lo que hace es que prolonga ese tiempo de acción y la va liberando de a poco. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, todo lo que tenga agregado, por eso vamos a ver que la insulina cristalina o la corriente es la de acción rápida. Lo que yo coloco es lo que llega en el torrente sanguíneo y se libera en el momento. Y la otra siempre se va haciendo los cálculos, ¿por qué? Porque se va depositando y todos los agregados, la protamina o el detemir o la glargina, la van liberando de a poco. Es como que funciona de depósito. Bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta? No, profe. Bien. Bueno, ya le aviso a la profe Toledo, así empiezan ahora con ella.